No sé en qué momento estarás escuchando este episodio, pero estoy grabando esta entradilla a mediados de julio de 2024. Esto es lo bueno que tiene el podcast, y más si es sobre el tema de hoy, sobre cómo surgió la teoría de la evolución de las especies. Lo podrías escuchar y disfrutar dentro de 200 años. El caso es que hace menos de una semana, la selección española masculina de fútbol ganó la Eurocopa. 2 días después de la final, di una charla en un curso sobre edición génica en Madrid. Como soy una persona muy futbolera y me divierte hacer analogías con el fútbol, no pude evitar mostrar a la audiencia del curso una imagen con el gol de Oyarzábal, el del 2-1 de la victoria final contra Inglaterra. Esta imagen sirvió, primero, para recordar ese momento feliz y hacer sonreír al público, que no es poca cosa, pero también para recordar que la gloria se la lleva el que marca el gol del triunfo, pero que la victoria es para todo el equipo. Este ejemplo me sirvió para explicar cómo una persona ganó un premio Nobel que hubiera sido imposible sin apoyarse en el trabajo previo de otra gente, y cómo la victoria fue para todos los científicos trabajando en ese campo. El mundo de la ciencia, tan humano como otros, no está exento de egos que marcan gol sin reconocer al equipo ni al competidor que le hizo mejorar. Sin embargo, en el establecimiento de la teoría de la evolución de las especies, nada menos que la teoría que explica de dónde venimos, hubo una buena onda ejemplar entre las dos personas del siglo XIX, Darwin y Wallace, que llegaron a conclusiones similares por vías diferentes, eso sí, jugándose la vida en viajes y observando el mundo natural con una pasión inaudita para la época. Darwin, a pesar de comentar su teoría en cartas y conferencias, no la había publicado cuando le llegó una carta de Wallace desde Ternate, una pequeña isla de las Islas Molucas, en la actual Indonesia. Wallace pasó 8 años en las islas de aquella zona. En esa carta, Wallace comentó su teoría establecida con observaciones propias. Darwin, al leerla, dijo que era un resumen perfecto de su teoría, y sus compañeros le recomendaron publicar su libro El origen de las especies lo antes posible. Pero lejos de ir por la espalda, Darwin hizo con Wallace una primera publicación conjunta en la Linnean Society de Londres el 1 de julio de 1858. En aquella época, las publicaciones no solo se publicaban, sino que también se leían en público. En noviembre de 1859, Darwin, motivado por la sana competencia con Wallace, publicaría finalmente su obra cumbre, El origen de las especies. Darwin y Wallace se profesaban una admiración mutua. Darwin escribió a Wallace preguntándole si tenía una explicación para las orugas de colores. Wallace le dijo que sí, que era una manera de llamar la atención porque las orugas eran tóxicas y de esa manera llamativa alejaban a sus depredadores, un fenómeno biológico que se llama aposematismo. Darwin aplaudió esta teoría, que resultó certera. Por otro lado, como muestra de respeto y de admiración, Wallace escribió un libro llamado Darwinismo. De esto y de muchas más cosas sobre Wallace hablé con Borja Milá, que es investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, en el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, y además es vicedirector de exposiciones. Borja, que ha pisado zonas de climas tropicales pisadas por Wallace, investiga sobre la evolución de las especies, pero con técnicas del siglo XXI. Mi amigo Carlos Pedros y yo tuvimos la fortuna de que nos mostrara la exposición de Wallace en el museo, algo que no puedes dejar de visitar si pasas por Madrid este verano. Borja explica la vida de Wallace y sus propias investigaciones con la calma y la paciencia del que ha caminado sin prisa hacia sitios remotos a observar y a descubrir. En una de estas expediciones, en Nueva Guinea, Borja hizo un oyarzábal y metió gol descubriendo una nueva especie de ave, el picabayas satinado. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos.
Nos encontramos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid y tengo el privilegio de visitar una exposición sobre Wallace con una persona que no solo ha estado involucrada en esta exposición, sino que trabaja como 200 años más tarde en las mismas preguntas, que son los procesos evolutivos y en cómo se generan las especies, pero obviamente con una tecnología muy avanzada. Pero se podría decir que sois personas del mismo campo, ¿no? Y además tienes un cargo, me has dicho, de vicedirector de exposiciones. Vicedirector de exposiciones, que imagino que te robará mucho tiempo de tus propias investigaciones también, ¿no? ¿Cómo combinas estas dos tareas de investigador y estar encargado de las exposiciones? Claro, son obviamente dos cargos complementarios, pero también muy distintos en la dinámica diaria, ¿no? La investigación, pues es un proceso, pues de leer mucho, escribir mucho, pensar, tranquilidad, silencio y, bueno, aparte del trabajo de campo, que es otra cosa. Y en exposiciones es como el mundo real, es de repente pues tener que plasmar los resultados de la investigación o cualquier cuestión científica, poder transmitírsela al público de una forma efectiva, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos pues, que lidiar con diseñadores gráficos, con gente que sabe generar contenidos, con la gente de mantenimiento, o sea, es todo de repente pues una dinámica muy distinta que lleva mucho tiempo. Sí, cuando me contabas esto de que trabajabais mucho los textos para las exposiciones, sí que he encontrado unas analogías con el tiempo que gastamos en trabajar los textos también para las publicaciones, ¿no? Sí. Que un abstract o un texto, pues hay que llegar a la versión 20 para quedarnos... Totalmente, claro. No, a eso estamos acostumbrados, a escribir y editar y revisar y volver a escribir. Pero el reto, yo creo, con las exposiciones es transmitirlo a la gente de forma efectiva, ¿no? Sí. Porque ya no estamos hablando de artículos científicos, sino de textos que tienen que ir pues, muy al grano y de una forma accesible, sin perder el rigor científico. Y pues bueno, en eso estamos. Pero bueno, que el museo tiene mucha experiencia con eso, tiene personal muy bueno, tanto en exposiciones como en colecciones, aparte de investigación, y pues que es un gran privilegio formar parte del equipo de exposiciones porque salen cosas muy bonitas. Sí. En este reto que me comentabas de llegar a la gente y comunicarle cosas, te encuentras con la exposición de Wallace, que realmente es un gran reto el decirle a la gente que Wallace fue casi que igual de importante que Darwin. En cambio, todo el mundo conoce a Darwin y casi nadie conoce a Wallace, ¿no? Ese era el reto que nos planteamos cuando decidimos hacer la exposición. Alfred Russel Wallace, era pues un naturalista de mediados del siglo XIX, coetáneo de Darwin, y bueno, lo principal es que fue un gran naturalista, padre de la biogeografía moderna y codescubridor de la evolución por selección natural junto a Darwin, pero de forma independiente. Uh-huh. Darwin, mucha gente sabe pues, que desde que se le ocurrió la idea de la evolución por selección natural hasta que publicó El origen, pasaron como más de 20 años. Él tenía previsto hacer una obra enorme porque era muy consciente de la importancia de esa idea y tenía la convicción de que tenía que apoyarla con muchísimos datos para convencer realmente a la población, a la sociedad. Wallace era un perfil muy distinto, era un explorador como más aventurero, pero igualmente con una mente muy científica. O sea, la gente que lo conoce en biología tiene esa idea de que Wallace era principalmente un explorador, aventurero, colector. Pero como se puede ver en la exposición y como se puede leer en las diversas biografías que hay escritas, era un gran pensador, era una persona con una capacidad de observación privilegiada, que eso lo compartía con Darwin, y que
yo creo que es interesante que así como Darwin llegó a las ideas de selección natural a través de la domesticación, por eso la llamó selección, a la selección natural, la palabra selección viene porque él observaba pues, cómo los criadores eran capaces de cambiar el fenotipo de los animales domésticos o de las plantas domésticas en pocas generaciones simplemente a través de selección artificial. Entonces, como símil llamó a la selección natural selección. En cambio, Wallace llega a la misma idea de selección natural, pero a través de la variación natural, o sea, viendo la variación en la naturaleza, porque él lo que hacía era, él se financiaba sus exploraciones, sus expediciones vendiendo especímenes que colectaba principalmente coleópteros, escarabajos y aves. Pero pues, al colectar series de la misma especie, pues veía que había una variabilidad, ¿no? Que no todos los individuos eran idénticos. Eso ya requiere una capacidad de observación muy importante. Sí. Ya no es comparar un chihuahua con un San Bernardo. Aquí estamos hablando de pequeñas diferencias en la forma del pico, en la forma de las alas, sobre todo porque él no solamente observaba a nivel local, sino que viajaba extensivamente y podía comparar la variación a nivel geográfico. Desde el principio de la exposición te he notado que claramente estás posicionado un poco en esta dualidad Wallace-Darwin, en el sentido de que hablas sobre Wallace con cierto punto de admiración, ¿no? Y yo creo que igual eso ocurre primero porque has leído mucho sobre él, ¿no? Y quizá te hace empatizar con él, pero también porque tu grupo de investigación es especialista en climas tropicales, en evolución en climas tropicales de aves. Y tú has pisado, digamos, territorios en la zona del archipiélago de Malayo, ¿no? Que son las islas de Indonesia, has estado en Nueva Guinea. Has pisado la zona que pisó Wallace en el siglo XIX. Imagino que te habrá resultado emocionante encontrar especies que él había descrito, ¿no? Sí. Bueno, déjame que empiece por decir que admiro por igual a los dos. ¿Sí? Okay. Sí. No, yo soy súper fan de Darwin. Pues digamos que muestras un entusiasmo por Wallace que no es normal en la media, ¿no? Bueno, porque sí, pero eso es verdad que sí. Porque quizá lo conozco mejor que mucha gente, pero y porque he viajado con él. O sea, cuando viajas por el archipiélago malayo, por toda la parte del sureste de Asia, Nueva Guinea, Indonesia, lo que es ahora Indonesia realmente, pues llevas contigo el libro, El archipiélago malayo de Wallace, y pues aprendes muchísimo porque vas siguiendo sus itinerarios, vas visitando las islas que él visitó. Una cosa muy impresionante, por ejemplo, es visitar Nueva Guinea, porque así como otras islas están bastante ya perturbadas por actividades humanas, Nueva Guinea sigue siendo pues, una isla muy, muy bien conservada, tiene unos bosques espectaculares. ¿Hay que pedir permisos especiales para ir allí? Para ir no, para ir se puede hacer turismo, pero para hacer investigación es más complicado. Sí. Nosotros hemos hecho 3 expediciones en los últimos años a zonas muy aisladas de Nueva Guinea, en concreto a las montañas de Kumawa, que están como en el cuello del pájaro. Es como si Nueva Guinea tiene forma de pájaro o de dragón, pues sería el cuello. Está muy poco explorado y estuvimos ahí con una expedición francesa del IRD francés e incluso encontramos una especie nueva de melanocarítido, que son unos picabayas, ¿no? Los berry peckers. ¿Y cómo es ese momento en el que encuentras una especie nueva? ¿Piensas lo primero que te has equivocado o que alguien lo ha visto antes? Porque una de las cosas que pasa en las islas es que hay relativamente pocas especies, con lo cual conocíamos bastante ya bien las especies con las que nos íbamos a encontrar y nos cayó esta especie de Melanocaris, que hemos llamado Melanocaris citreola. Y en el momento era obvio que era una especie, de entrada piensas una especie nueva, luego hay que demostrarlo, y hicimos todos los análisis genéticos que demostraban que efectivamente era
una especie que no solamente era muy distinta a las demás, sino que su especie hermana era una que no nos imaginábamos para nada en base al fenotipo. ¿Y por qué crees que fuisteis vosotros lo que lo encontrasteis y no otra persona? ¿Porque era un lugar muy remoto? ¿Porque vive en un nicho muy estrecho? Sí, no, claramente por la primera, porque es un sitio muy remoto. O sea, son unas montañas de muy difícil acceso. O sea, es toda una región de Nueva Guinea que es muy kárstica, con lo cual es un terreno muy empinado, no solo empinado, sino que está formado por crestas que a veces no puedes ir de una a la otra, tienes que retroceder, dar vueltas. Rocas muy puntiagudas, es muy difícil caminar, está lleno de sanguijuelas. Vaya. Petado de sanguijuelas, en fin, no es un sitio fácil. Sí. Y además no hay agua, porque al ser cástico no hay ríos. Todo el agua se filtra, entonces hay que llevarse el agua consigo. Con lo cual, pues, de hecho, las montañas como nunca han sido habitadas. No hay evidencia de que nunca hayan sido habitadas por humanos. Imagínate encontrar sitios así en el siglo XXI. Increíble. Pues, y de hecho solo había estado explorada por Jared Diamond, el biólogo americano, que conoce muy bien Nueva Guinea, pero él estuvo lo mismo que nosotros, estuvo unos 5 días por encima de 1000 metros en el 83 y nadie había vuelto, o sea, ningún biólogo. Y pues cuando volvimos en el 2014 y estuvimos lo mismo, 5 días por encima de 1000 metros, pues poniendo redes y haciendo un inventario de lo que había, pues tuvimos la suerte de que nos cayera esta... He visto en YouTube, tenéis un vídeo, creo que claro, llevabais porteadores para llevar todo el equipo y todo eso, porteadores locales que os ayudan, imagino, a subir. Sí, claro. Sí. Y subir toda la comida y el agua. O sea, y mientras más comida y agua añades, más porteadores tienes que añadir, porque tienes que darles de comer y beber a ellos. Las expediciones se convierten en cosas logísticamente complejas. En la exposición nos hemos metido en una habitación que intenta reproducir un poco la experiencia inmersiva de entrar en una selva, y eso es algo que ahora que a la gente le encanta viajar, hay gente que viaja a sitios tropicales y se pierde ese placer de meterse en una selva tropical y escuchar, ¿no? Tú comentabas que realmente tú querías que esa habitación fuera más de entrar por el oído que por la vista, aunque hay... cuéntanos esa sensación, ¿no? de entrar en una selva y notas que estás rodeado de vida, pero no la ves. Exacto. Es claramente todo el mundo ahora que todo el mundo viaja a los confines del planeta, ya todo parece accesible. Entonces hay mucha gente que después de haber visto un montón de documentales de la BBC se cree que llegan a una selva y pues van a aparecer tucanes y jaguares y va a estar todo lleno de movimiento, y obviamente cuando llegas a una selva no ves animales. Oyes mucho, se oyen muchos insectos, se oyen muchas aves, pero sobre todo es una experiencia auditiva impresionante y bueno, el visual a nivel de los bosques son espectaculares. Cuando vas a bosques no perturbados, que quedan pocos ya en el planeta. Y exacto, en esta parte de la exposición que tenemos esta pequeña sala inmersiva, que en fin, la idea era pues acercar un poco a la gente a lo que experimentó Wallace en su momento, y experimentamos todavía los que exploramos estas selvas. Y bueno, pues sí, la idea es plasmar un poco esa sensación de estar rodeado de árboles y escuchar un montón de seres, ¿no? De seres vivos, y luego pues van apareciendo especies muy interesantes, ¿no? Ya pensando un poco en pues mostrar a la gente los animales interesantes descritos por Wallace o descubiertos por Wallace. Y bueno, pues es meterse un poco en la selva viendo más animales de los que se suelen ver en realidad. Sí, luego hay animales en la selva que intuyo que por las botas que llevabais altas con los pantalones por dentro tampoco te los quieres encontrar, ¿no? Que está, sí, claro. Bueno, justo... Sí, no hay mucho... Bueno, sí, en Nueva Guinea sí hay serpientes peligrosas. Y luego sanguijuelas, que son muy pesadas porque
te llenan de sangre enseguida, aunque no duelen, pero está cubierto de sangre y es muy pesado. Nos ha enseñado antes unos dibujos de Wallace, porque claro, en el siglo XIX un naturalista para reportar todo lo que veía lo tenía que dibujar con una gran precisión. Ahora eso no es necesario porque puedes hacer fotos. Yo he visto que tienes unas fotos muy, muy bonitas, tienes también una cuenta en Instagram donde tienes las aves, pues tienes cogidas con la mano, ¿no? Porque sí, las capturamos en redes. Sí. ¿Y cómo es esa captura con redes? ¿Es algo inmediato? ¿Tienes que esperar mucho tiempo? Bueno, sí, depende del sitio, ¿no? Hay sitios con una diversidad muy alta y las capturas enseguida pues, se capturan mucho en una mañana. En las islas la diversidad suele ser más baja y entonces, pues, sobre todo, pues, por ejemplo, en Nueva Guinea, al ser una isla y al ser montañas aisladas, pues la diversidad es mucho menor que en partes bajas, pero bueno, es la única forma de capturarlos y medirlos, estudiarlos. En la época de Wallace era tiros, ¿no? Wallace colectaba con la escopeta. Claro, porque después los disecaban y los vendían a coleccionistas, ¿no? Que por cierto es suena dramático, pero todavía a día de hoy se colectan muchos especímenes para depositar en colecciones biológicas que tienen una enorme importancia para estudiar la biodiversidad. No solamente en el siglo XIX, sino hoy en día, ¿no? Es muy importante colectar. Nosotros colectamos solamente algunos especímenes de interés, pero normalmente lo que hacemos es tomar muestras genéticas. He visto en un artículo tuyo que lo que hacíais es sacarle sangre, ¿no? para secuenciar el ADN, ¿no? Sí. Esa es la gran diferencia de las herramientas que tenía Wallace y Darwin con las que tenemos hoy en día, aparte de las técnicas de captura y de estudio y la fotografía y las grabaciones, que usamos mucho grabaciones, sobre todo con las aves, es la genética. O sea, la genética pues, es una puerta tenemos acceso al genoma y por tanto pues, a la base de todos esos caracteres físicos sobre los que actúa la selección natural. Entonces, pues, hoy en día la biología evolutiva pues, está muy centrada en estudiar la base genética de los caracteres físicos. Ahora hablaremos de algunas de tus publicaciones para encontrar esos paralelismos con Wallace y las técnicas que utilizas. Tengo una curiosidad técnica de cómo son esas redes para no dañar a las aves. Y luego otra cosa que me llama la atención es que cuando muestras esas fotos de primer plano de las aves y que las tienes en la mano, yo me quedo mirándolas a ver si están asustadas o no, pero me parecen inexpresivas. No sé, ¿a ti te parece que estos pájaros son expresivos alguna vez? ¿Muestran miedo? Muestran, sí. Te acostumbras a detectarlo. Sí. Sí, y además distintos grupos taxonómicos dentro de las aves tienden a ser más o menos miedosas. O sea y luego individuos dentro de una especie. Pero, sí, por ejemplo, pues los fringílidos, todo lo que son, no sé, jilgueros, verderones, verdecillos, también muchos gorriones, tienden a ser muy asustadizos. En cambio hay pues, las currucas, los zósterops, aves más grandes, tienden a estar mucho más calmadas, sí, a estar más enfadadas que asustadas. Imagino que también tendrán desajustes fisiológicos, serán caquita algunas y tal, ¿o no? Bueno, sí, de un miedo, poco, ¿no? pero no, en general, cuando las sujetas, digamos, correctamente, o sea, porque, claro, mucha gente se cree que un ave, si no la sabes sujetar bien, pues está dando aletazos y está particularmente estresada y asustada. Nosotros pues ya los manejamos, los sacamos. Las redes son de un nylon muy fino, o sea que no se hacen daño. Y hay que sacarlas con cuidado, pero con experiencia las sacas rápidamente y sujetándolas bien, pues se quedan tranquilas. Si las sujetas simplemente por las patas con cierta firmeza, pero sin hacer daño, se quedan tranquilas porque se quedan resignadas. Es decir, no puedo hacer nada, ¿no? Sí, lo entienden claramente que no. En cambio, sí hay algunos grupos que sí no dejan de aletear. Las palomas, por ejemplo, esas tienen tendencia al pánico. Sí. Y claro, y el pinchacito para sacar sangre, imagino que no ayuda tampoco. No, pero eso no es nada. Tiene una piel finísima. ¿Ah, sí? Un par de
gotas de sangre, no más. Pues por cerrar un poco el tema de Wallace y Darwin, cómo Wallace, en cierto modo, incentiva a Darwin a publicar todas esas observaciones que había hecho, que había compartido por cartas, pero no formalmente, y cómo se genera una sinergia. Y me ha parecido muy interesante el hecho de que dos personas que están trabajando en el mismo tema, que llegan a ideas similares, eran bien avenidas y se llevaban muy bien, ¿no? Pues cuéntanos un poco esta historia de cómo Wallace con su carta Siberia Acicate para Darwin. Es un episodio muy interesante y muy, muy famoso, ¿no? Dentro de la historia de la ciencia, porque, como decía, Darwin llevaba 20 años preparando su gran opus sobre selección natural, y de repente un día le llega la carta de este tal Wallace, que está en la isla de Ternate, una isla perdida de Indonesia, en una choza, escribiendo literalmente desde una choza de palma, un manuscrito porque se le ha ocurrido esta brillante idea de evolución por selección natural. Por fin ha dado, independientemente de Darwin, con la idea de cómo evolucionan los organismos y cómo llegan a formar distintas especies, ¿no? Distintos linajes evolutivos. Bueno, obviamente la sorpresa es mayor para Darwin, que él estaba confiadísimo de que nadie iba a dar con la misma idea brillante, y menos un explorador joven que está por ahí por las selvas del mundo. Y esta carta, o sea, este manuscrito que le envía Wallace a Darwin, porque sabe que es una persona en la élite científica de Londres y que está interesado en la evolución de las especies, pero no sabía que Darwin ya había dado con la idea también. Entonces, bueno, esto es lo que, digamos que es lo que desencadena que Darwin escriba por fin El origen de las especies, que como bien explica en la introducción, pretende ser un pequeño abstract, ¿no? Un pequeño resumen de una obra que no llegó a publicar. O sea, se quedó en El origen de las especies, que es pues un libro fascinante y que recomiendo porque pues es una de las obras más importantes en la historia de la humanidad y que ha cambiado la forma en que vemos el mundo y nos vemos en el mundo. Y bueno, luego pues habían algunas, estaban muy de acuerdo en los principios básicos de cómo funciona la selección natural, pero divergían en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el papel de la selección sexual, en cuestiones relativas al origen de los humanos, ¿no? Sí. Así como Darwin pues tenía claro que la humanidad era uno más de las especies que son producto del proceso evolutivo. Wallace, que entendiendo muy bien el concepto de selección natural y los mecanismos, y pues siempre le quedó la duda de que la mente humana fuera producto de la selección natural, ¿no? Sí, eso es curioso, y eso lo alejó un poco de la comunidad científica de la época, y quizá en parte tiene que ver con el hecho de que sea menos conocido que Darwin en cuestiones evolutivas. Pero bueno, a nivel de biogeografía, por ejemplo, pues fue el pionero y fundador de la biogeografía moderna, ¿no? O sea, entender a partir de la distribución de los animales, pues entender cómo han evolucionado. No sé si has leído un libro de Arzuaga que dedica un capítulo a Wallace que le titula El error de Wallace, y habla precisamente de eso, ¿no? De cómo realmente estaba desarrollando su teoría sobre la evolución muy bien, pero cómo es la parte espiritual acabó de un poco de contaminarle muchas cosas, como tú dices, ¿no? Y dejarle un poco apartado de los académicos más rigurosos, ¿no? Sí, yo lo atribuyo en parte a una especie de entusiasmo explorador, pero combinado con un poco de ingenuidad, ¿no? Sí, se vino arriba un poco, dice, lo voy a explicar todo ya. Bueno, que le interesaba está muy de moda en la época, en el siglo XIX, el espiritismo estaba muy de moda, era un tema que fascinaba a la gente, y él le cautivó la idea de poder hablar, o sea, comunicarse con los espíritus de gente fallecida, ¿no? Sí. Que es una cosa que obviamente pues comparte mucha gente hoy en día. Pero en el siglo XIX, donde no había tecnología suficiente como para descartarlo inmediatamente, como hacemos ahora con facilidad, en aquella época mucha gente se dejaba embaucar por
pues por todos estos charlatanes que con trucos de fotografía y de todo tipo, pues toman el pelo a la gente. Y Darwin y otros colegas de Wallace siempre estuvieron bastante sorprendidos de que Wallace cayera en estos engaños, pero su fascinación por la idea le pudo, ¿no? Sí, fue un error, sí, yo creo que en el contexto de la época era más fácil entenderlo, ¿no? Ahora nos parece muy raro que una persona con una mente tan científica como Wallace pudiera meterse en esos temas, pero era muy normal en la época. Sí, yo estaba pensando que eso, quizá un punto de ambición intelectual, ¿no? De decir, queremos explicarlo todo y si creemos que podemos entender algo, pues ¿por qué no vamos a entender el siguiente escalón? Y no sabemos a veces dónde está el límite, ¿no? Bueno, aquí ya no llegamos, ¿no? Y quizá fue esa misión. Pero igual no está tan mal quedar en un segundo plano a veces, porque bueno, él quedó en un segundo plano, pero nos has estado enseñando un montón de medallas y reconocimientos que tuvo Wallace a su vuelta de sus expediciones. Y luego estar en el primer plano a Darwin le costó lo suyo, ¿no? Porque antes comentabas que en esta primera publicación que hicieron entre Darwin y Wallace, que la voy a buscar porque tengo curiosidad, los académicos en principio no le dieron mucha importancia y luego ya Darwin, cuando ya publica El origen de las especies, es cuando eso ya se hace mucho más popular y donde hay un recorte de prensa que se mofan de Darwin diciéndole que si viene del mono, que si él viene por parte de madre o por parte de padre, ¿no? Eso fue Huxley, sí, que era el bulldog de Darwin, el gran defensor de Darwin, que tuvo un debate con Wilberforce, que era el cargo eclesiástico cerca de Londres, tuvieron esa discusión, porque era, claro, en aquella época, en fin, sigue siéndolo, hay mucha gente que esto de que vengamos que nuestros parientes más cercanos sean primates, pues no lo iba bien, curiosamente, ¿no? En fin, yo no veo ningún problema, me parece fascinante. Sí. Y una última cosita de Wallace que es muy interesante es que tú también nos comentabas que él trabajó un poco haciendo mapas en Inglaterra antes de empezar sus expediciones y quizá ese conocimiento le llevó a poder combinar las observaciones biológicas con la geografía y puede ser que ahí sí que le sacó una ventaja a Darwin en la descripción biogeográfica de las especies, que no solo las hace a nivel local, sino a nivel global, ¿no? Exacto, sí. Una de las diferencias con Darwin, entre Wallace y Darwin, fue su infancia y juventud, ¿no? Darwin siempre creció en una familia muy acomodada, Wallace en principio también, pero tanto su padre como él mismo era un desastre con temas financieros y la familia se arruinó, él tuvo que dejar el colegio a los 13, con lo cual en todos los aspectos científicos fue un autodidacta que leía incansablemente, o sea, estaba bien educado pero autoeducado. Cuando dejó el colegio se puso a trabajar con su hermano que era agrimensor, o sea, hacían mapas de toda la campiña inglesa y pues se hizo un experto en hacer mapas, que eso es una cosa que fue importantísima luego en su vida porque para empezar le dio una visión muy, muy geográfica del paisaje, de las zonas que visitaba. En Amazonía pues generó unos mapas muy detallados del río Negro, del río Waupés, zonas nada exploradas en aquella época. Y eso, además, esa forma de pensar pues le ayudó a estructurar toda una serie de ideas sobre la distribución de los animales y las distintas especies, qué papel jugaban los ríos, qué papel jugaban las montañas y otras barreras geográficas en separar las especies y quizá incluso en generarlas. Y eso, como digo, jugó un papel muy importante en el desarrollo de sus ideas evolutivas. Sí. O sea, él veía, así como Darwin se enfocó en domesticación, él veía pues, que las especies más cercanas estaban geográficamente más cercanas, que los grupos o que familias más distantes estaban más lejanas. Toda esa parte geográfica fue una parte fundamental. Claro, y eso llevó al descubrimiento de esa línea de Wallace famosa, ¿no? Exacto. Luego ya sus ideas empiezan en Amazonía, ¿no? En esos 4 años que pasó explorando distintas zonas de Amazonía. Y luego durante los 8 años que estuvo en el archipiélago malayo,
pues claro, ahí era una zona complejísima con infinidad de islas, era un experto en biogeografía de islas. Pues es lo que, en fin, toda esta información sobre la distribución geográfica. Por explicar muy brevemente lo que es la línea de Wallace, no es como que hay un montón de islas en ese archipiélago y él realmente veía una línea que separaba especies que eran asiáticas y otras especies que eran de Oceanía. De Oceanía, exacto. Y en concreto, ¿no? Cuando llega a la isla de Bali y cruza a Lombok, que es justo por donde pasa esa línea de Wallace, que se ha pasado a bautizar en su nombre, es cuando se da cuenta de que justo entre los pocos kilómetros que separan esas dos islas es donde entran en contacto dos faunas completamente distintas. ¿Tú has estado en esas dos islas? No, todavía no he tenido la oportunidad. Tiene que ser interesante. Uf, ¿no? Sí, tengo unas ganas. Qué bueno. Y vamos a hablar un poquito ya de tu trabajo. Por terminar, bueno, tienes un currículo impresionante con un índice H muy alto, un montón de citas y todo esto, pero hay un par de publicaciones que me han llamado la atención. Una es un Nature de 2020, que lo hacéis en un consorcio muy grande, donde hacéis una secuenciación de los genomas de aves, pero habláis que es una secuenciación de una muestra densa, como digamos, más profunda, que hace que podáis clasificar mejor o crear un árbol filogenético mucho más completo de todas las aves. Y la figura que aparece en ese Nature es preciosa. Cuéntame cómo fue este proyecto, porque tuvo que ser coordinaros tanta gente para hacer eso. Bueno, sí, prácticamente como un consorcio. Es una cantidad impresionante de datos que se juntaron para hacer este estudio, más de 350 genomas completos de 350 especies. Entonces, los que contribuimos al estudio, pues podíamos aportar genomas de alta calidad, ¿vale? Pues la idea del artículo y los análisis que presentábamos están basados en la capacidad que tenemos de hacer no solamente genomas, sino genomas de muy alta calidad, digamos, con muy pocos errores en lo que es la secuencia del ADN que compone el genoma. Y bueno, estas colaboraciones pues conllevan el trabajo de muchísima gente porque, en fin, hasta ahora pues ha sido relativamente laborioso generar estos genomas de alta calidad. Cada vez es más fácil. Mira, esto fue en el 2020 y pues en pocos años están bajando mucho el coste de lo que de generar nuevos genomas. Pero bueno, estos son hitos en este avance hacia utilizar los datos genómicos para generar toda una serie de información que es muy importante. Una de ellas es la que mencionas, que es entender mejor las relaciones filogenéticas entre los distintos grupos de aves en este caso. El aportar más datos a nivel genómico con genomas completos de repente te da más poder estadístico para resolver nodos profundos de esas filogenias, ¿no? De estos árboles genealógicos que nos ayuden a entender cómo se han ido creando los distintos clados en la diversificación de las aves. Pero luego además hay unos hallazgos muy interesantes sobre pérdida y ganancia de genes en distintas familias taxonómicas que nos ayuden a entender cómo han evolucionado distintos grupos dentro de las aves. Sí, mirando ese árbol, una de las cosas que me ha llamado la atención es que, por ejemplo, en una rama común aparece un águila y un tucán, ¿no? Al final es una muestra muy visual del origen de las especies, ¿no? De cómo todo viene de un ancestro común. Justamente digo, para examinar una filogenia completa de las aves, hay artículos más enfocados en eso, ¿vale? En este artículo se hacía la filogenia de las especies incluidas en el estudio. Pero sí, las nuevas filogenias de aves basadas en datos genómicos dan lugar a hallazgos súper interesantes, ¿no? Y pues nos enseña, por ejemplo, pues que los halcones, pensaríamos que las rapaces diurnas, pues los halcones están próximamente relacionados con las águilas y para nada. O sea, de hecho, los halcones, por ejemplo, están más próximamente relacionados con los loros que con otras rapaces diurnas. Y hay muchas curiosidades de casos de convergencia evolutiva y casos de divergencia muy rápida que hace que
que sea muy importante utilizar datos genómicos y no datos de la morfología y el color de las aves que nos han liado, nos han confundido durante siglos, porque pues, la evolución da lugar a apariencias similares, aunque vengas de linajes muy distintos. Con lo cual, lo que te dan los datos moleculares son muchos datos de caracteres neutros que te permiten reconstruir la historia real no interferida por la selección. Justo esta mañana he estado desayunando con un buen amigo, se llama Ángel Hernán Sáez, que es también muy naturalista, y estábamos hablando un poco de las aves y me hablaba de el colibrí, ¿no? Este aleteo que tiene de alta frecuencia tan característico, que hay una polilla que al parecer hace lo mismo, tiene el mismo mecanismo y también gasta un montón de ATP para hacer eso, ¿no? Entonces estaba pensando que cosas tan diferentes a veces llegan a mecanismos similares y son totalmente distintas, ¿no? Me parece muy interesante. Pues este trabajo en Nature es un trabajo mucho más global, como tú dices, de un consorcio, pero luego tenéis trabajos pues, más locales. Y me he fijado en uno que hicisteis estudiando una población de pinzones en La Palma, en la isla de La Palma, en Canarias. Y lo primero que me ha venido a la cabeza es una casualidad que os pusierais a estudiar pinzones para cuestiones evolutivas, al igual que Darwin, o el pinzón tiene alguna cosita que le facilita el estudio para cuestiones evolutivas. Sí, buena pregunta. De hecho, sí, la razón por la que acabamos trabajando en Canarias es porque a mí me interesa mucho los procesos de adaptación local y de diversificación dentro de las islas. Cuando los organismos llegan a las islas tienden a dejar de dispersar y eso hace más fácil estudiar patrones de adaptación local, porque se reducen las tasas de flujo génico, ¿no? De mezcla entre poblaciones, y entonces te permite estudiar pues, el proceso de adaptación a nivel genómico y a nivel de físico, de los caracteres físicos. Y esto lo llevamos estudiando tiempo en la isla de Reunión, en el Índico Sur, que hay unos zósteros, es un grupo que se ha diversificado muy rápido en islas. Y pues en la isla de Reunión tenemos un caso donde se han formado 4 linajes distintos. Cuando llegué a La Palma, aunque nos interesaba en principio a estudiar la diferenciación de las distintas islas, vimos que dentro de La Palma, a pesar de ser una isla mucho más pequeña que Reunión, Reunión es como Mallorca más o menos, La Palma es como 5 veces menor, pues nos dimos cuenta de que el pinzón vulgar, que ahora ya se ha separado como especie distinta, es el pinzón canario, pues dentro de la isla de La Palma se ha adaptado. Originalmente los pinzones en las Canarias viven en la laurisilva, en el Monteverde, estos bosques de lauráceas fantásticos. Pero además pues ha colonizado el pinar, que es un pinar muy seco, un pinar espectacular, porque el pino canario es una especie impresionante, que como no se quema, pues tienes unos especímenes de unos tamaños descomunales. Y encontramos que los pinzones en el pinar se han adaptado a ese hábitat. Lo que nos interesa es entender ese proceso de adaptación y lo que conlleva a nivel de aislamiento de linajes evolutivos y formación de especies, ¿no? Claro. Entonces estudiamos pues, la morfología, ¿no? Vemos que ha cambiado la morfología, el tamaño, la forma del pico, y luego lo estudiamos la base genética de esos cambios y vemos pues, que efectivamente a nivel genómico vemos que hay regiones del genoma que se han diferenciado y son aquellas que están asociadas a características ambientales. Digamos que si Wallace y Darwin fueran a Canarias, quizá después de un tiempo harían observaciones similares a las vuestras, ¿no? Claro, Darwin es muy conocido por los pinzones de Galápagos, que de hecho él estudió muy poco, él se enfocó más en otros grupos y fue sobre todo Lack, 100 años más tarde, quien estudió la radiación de los pinzones de Darwin, que se bautizaron con su nombre, pero Darwin en sí no estuvo estudiando en detalle esos pinzones, pero llevan su nombre por razones merecidas. Pero es verdad que los pinzones es un grupo con un alto grado de evoluabilidad. Pues tienen un ciclo de vida corto, quizá. ¿O? Bueno, no, por cuestiones de capacidad. Tienen unos caracteres que no están muy restringidos a la hora de cambiar.
Entonces, esto depende. Hay grupos que tienen características concretas que impiden que cambien una serie de estructuras y otras como los pinzones, que por ejemplo el pico pues es un carácter que tiene una capacidad de cambiar muy alta. Grande, ¿no? Entonces pues han sido objeto de estudio por todo el mundo. Que de hecho Darwin, cuando salió de Inglaterra en su viaje del Beagle, tenía previsto parar primero, la primera parada estaba prevista para que fueran las Islas Canarias. Lo que pasa es que llegó y había una cuarentena y se tenían que esperar 40 días en el barco antes de pisar tierra y dijo, pues no, seguimos para... Mejor así, para América. Nos pisó el trabajo. Sí, si no tendríamos nada que hacer. Bueno. Pero claro, es muy interesante el hecho de que ellos podrían haber llegado a una conclusión similar, a generar una teoría, pero claro, vosotros con la tecnología actual ya no es una teoría, sino que demostráis los mecanismos. Y he estado viendo un poco los métodos que utilizáis, que son complejos. Obviamente hacéis muchas bioinformática pues, para analizar los genomas, pero me ha llamado la atención, por ejemplo, que el color del plumaje no es coger y anotar rojo oscuro, rojo claro, es que utilizáis un espectrofotómetro y colorimetría para definirlo exactamente. Luego también la dieta la determináis por isótopos de carbono y con esto podéis concluir si ha comido en la zona de los pinos o en la zona de los laureles, ¿no? Digamos, ¿no? Exacto, sí. Lo que decías del color es muy interesante porque no solamente utilizamos espectrofotómetros para medir esas diversas variables de color, sino que además analizamos esas variables desde el punto de vista del sistema visual de las aves, no del nuestro. Porque bueno, nos interesa saber qué ven las aves, no qué vemos nosotros. Y eso cambia las cosas. Sí. Tiene una capacidad visual alucinante las aves. Ven muchos más colores, ven en el ultravioleta, en fin. Es un tema fascinante. Y a nivel de dieta sí, hacemos estudios isotópicos analizando las proporciones de isótopos del carbono y de otros isótopos como nitrógeno y tal. Pero ahora lo que estamos haciendo ya es usando genética para detectar todas las especies que están en la dieta de las aves. Simplemente a partir de las heces, cuando capturamos las aves las metemos en una bolsa, pues las heces que quedan adheridas a la bolsa. Por la microbiota que usamos, por el ADN del mismo de las especies que ha ingerido el ave. Claro. Pues el ADN sigue ahí en las heces y por una técnica que se llama metabarcoding, ¿no? O sea, es utilizar códigos de barras genéticos pues, para identificar esas especies. Y ahora estamos en ello porque nos interesa ver, pues no solamente que los isótopos nos permiten una idea muy general del tipo de plantas de las que se alimentan ellos o sus presas invertebradas. Con esto podemos identificar pues, concretamente qué insectos, qué invertebrados. Y luego en la conclusión del trabajo, una cosa que me ha llamado la atención, porque yo esperaba que con estos estudios genéticos ibais a determinar, pues mira, estos genes y este cambio evolutivo ha ocurrido por esto y esto y lo otro. Y veo que sí que os acercáis, pero sois muy prudentes a la hora de decirlo, porque decís, identificáis genes candidatos, que ahí os ponéis ya un pequeño paraguas, candidatos asociados a la divergencia adaptativa. O sea que os ponéis, imagino que los revisores en eso serán muy estrictos, porque claro, tú necesitas algo experimental para mostrar que ese gen es el causante de esto. Exacto. Sí, claro. O sea, bueno, la base genética de cualquier carácter físico es muy compleja, ¿eh? Normalmente es poligénica, y quiere decir que hay muchas regiones del genoma que contribuyen a ese carácter, ¿eh? No solamente un gen explica un carácter. Entonces, pues hay que ir con mucho cuidado. Efectivamente, con especies no modelo, o sea, con especies silvestres, lo que tenemos son pues correlaciones entre patrones de divergencia en zonas determinadas del genoma y variables sea ambientales o morfológicas o de color, ¿no? Entonces hacemos lo que se llaman GWAS, que son estudios de asociación a lo largo del genoma, que es lo que usan en medicina para detectar variantes asociadas a enfermedades, pero eso se hace con miles de personas humanas. O sea, son GWAS muy potentes y que permiten
pues encontrar regiones muy concretas del genoma, en algunos casos, que puedan estar asociadas a una enfermedad. Nosotros lo hacemos a otro nivel, no con ese poder estadístico que tienen los estudios en humanos, pero sí pues estos análisis nos aportan mucha información sobre cómo se forman los linajes, que es importante en ese proceso de divergencia evolutiva y qué papel juegan pues cosas como la selección natural, la adaptación local o la selección sexual, ¿no? Caracteres de señalización como el color, como el canto. Estamos estudiando el canto también, que eso es muy interesante. En fin, todo eso, pues, todo técnicas que Wallace y Darwin, pues, ni podían soñar realmente. Sí. He visto también un vídeo de YouTube donde estás en el Museo del Prado explicando un cuadro que se llama Concierto de Aves, y hay un montón de aves y te las conoces todas y sus características. Realmente, aparte de que esto es tu profesión, es también tu hobby, o sea, vas a lugares que no tienen nada que ver con la publicación o tu proyecto, porque no es de una zona tropical, y te informas del lugar y vas a buscar pájaros hasta el fin del mundo. ¿O? Bueno, tuve mi etapa, ¿no? de adolescente, de pajarero. ¿Qué locura has hecho por un pájaro? No, sí, nos pegábamos unas horas y horas de coche para ver pues, cualquier cosa que había llegado, sobre todo de América, ¿no? Llegaban accidentales que llegan a las costas, sobre todo a Inglaterra, pero a España también llegan cosas muy interesantes. Sí, me encanta ver las aves. Eso ya son cosas irracionales, ¿no? Cada uno tiene su fascinación por un grupo. Yo tengo muchos amigos, pues, herpetólogos que les fascinan las ranas y tampoco te saben explicar por qué. Simplemente pues, porque te eligen a ti, no las eliges mucho tú. Y sí, claro, me encanta salir al campo a ver aves. Ahora, bueno, es una cosa que está bastante de moda, por suerte, ¿no? La gente sale más al campo y tiene, pues... las aves es un grupo que es muy agradecido porque hay muchas que son diurnas, con lo cual es muy fácil verlas y es muy fácil pues, aprender los cantos, ¿no? Y de repente pues, salir al campo y conocer las especies, conocer los cantos, te cambia completamente la experiencia de un paseo por el campo. Bueno, ahora las aplicaciones estas que hay para reconocer el canto a mí me parecen brutales, ¿no? Sí, es brutal. Es un poco demasiado fácil, porque yo creo que... Estáis celosos. No. No, pero es un poco contraproducente, porque yo creo que evita que la gente las aprenda de verdad, ¿no? Ajá. Sí. Que la memorice, ¿no? Un poco. Sí, pero bueno, en fin. No, es una herramienta muy útil, ¿eh? Y antes hablabas de que ibais a buscar unos pájaros porque habían migrado en un momento concreto y demás. Se percibe que el cambio climático está cambiando las migraciones y las adaptaciones de los aves. ¿Tienes algún ejemplo de alguna especie que haya cambiado su hábito de migración? Sí, claramente. Hay un montón de estudios ya que demuestran que está teniendo un impacto muy grande en dos direcciones, tanto en la dirección de expansión hacia el norte de las áreas de reproducción de muchas especies. Por ejemplo, el abejaruco cada vez se reproduce más hacia el norte, como en las distribuciones de invierno. Hay muchas especies que venían a pasar el invierno en la península ibérica y en la zona mediterránea que ya no bajan. El ansar campestre, la graja, hay todo un montón de especies que ya no tienen que moverse. Las cigüeñas, por ejemplo, ahora vemos cigüeñas en la península ibérica que ya no van a África. Ya no hace falta hacer ese viaje tan peligroso, tan costoso energéticamente, cuando las temperaturas en invierno ya no son tan bajas, ¿no? O sea que esto está teniendo consecuencias muy importantes y en muchos casos nocivas, porque está cambiando pues, la interacción entre... Esto permite el acceso de especies invasoras que compiten con las autóctonas. Bueno, estas cotorras, ¿no? Las cotorras, por ejemplo, están restringidas a zonas urbanas, con lo cual, en fin, el impacto no es tan grande como invasoras que afectan a las poblaciones naturales. Es interesante esto. ¿Las cotorras no se quedan en la ciudad? Sí. Curioso, ¿no? Sí, están adaptadas a la actividad humana y a las construcciones humanas, sí. Como los gorriones. Te quería hacer una última pregunta. Eres una persona que ha viajado mucho a lugares muy remotos, como decías, y parece que
te sigue gustando viajar porque me has comentado que te encantaría ir a esa zona de la estrecha de la línea de Wallace en Bali. Me gustaría que nos compartieras un secreto aquí, un lugar que para los que nos guste la naturaleza sea poco conocido y que recomiendes. Nueva Guinea nos pilla un poco a desmano, pero algún lugar más accesible en el cual tú te has sorprendido desde el punto de vista de la naturaleza, de cómo se siente la naturaleza allí. Pues mira, bueno, se me ocurren varias cosas, pero pues por ejemplo, bueno, en Sudamérica, en Amazonía, por ejemplo, hemos estado trabajando en los últimos años en la Guayana Francesa. Uh-huh. La Guayana Francesa pues ha tenido menos perturbación en los bosques de baja altitud y hay unos bosques espectaculares. Uh-huh. Y hay muy poco turismo de playa porque las playas son insoportables. Qué bueno. Pero las selvas son fantásticas. Pero ni siquiera hay que ir tan lejos. Yo, por ejemplo, para mí un descubrimiento de los últimos años han sido, pues, por ejemplo, las Islas Canarias. Uh-huh. Las Islas Canarias tienen unos rincones, unos bosques, unos volcanes realmente alucinantes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay que... Bueno, yo creo que el ir a sitios donde el impacto humano es inexistente o muy bajo, pues es fascinante. Uh-huh. Sobre todo, en fin, a mí me gustaría que la gente los visitara, sobre todo para concienciarse de lo importante que es uh-huh. protegerlos. Uh-huh. Pero luego además descubrir paisajes y localidades biológicamente fascinantes muy cerca de casa. Uh-huh. O sea que... Genial, pues no lo anotamos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Borja. Y gracias a ti, es un placer. Estamos en contacto. Genial. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.